Vamos a seguir lo que habíamos visto la semana pasada, los elegidos 2, puse de título, y vamos a leer a partir del versículo 13 del primer capítulo de Primera de Pedro. Estamos leyendo la nueva versión internacional y dice así la palabra de Dios. Por eso, a ver, ¿qué quiere decir ese por eso? Pedro le estaba hablando a la iglesia de ese momento, a los hermanos de ese momento, que estaban, ¿se acuerdan?, pasando por un momento muy difícil, y les estaba hablando acerca de que la gracia de Dios los había alcanzado a través de Jesucristo, tenían salvación y vida eterna, y tenían esa esperanza que tenemos hoy nosotros también, la esperanza viva que a través de la gracia y la salvación de nuestro Señor Jesucristo vamos a llegar a verlo pronto, como nos decía hoy Malena. Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Y esto era lo que Pedro le estaba diciendo a la iglesia, animándolo de esta manera. Y ese es el motivo por el cual dice, por eso, por lo que él antes les había dicho, dispónganse para actuar con inteligencia. ¿Cuántos inteligentes hay acá? Amén. Todos somos inteligentes, guarda. No hay que ser pastor para ser inteligente, al contrario, todos tenemos capacidad e inteligencia dada de parte de Dios para, sobre todo, entender su palabra y ponerla por práctica. No los escuché. Sí, todos tenemos inteligencia y capacidad y disponer esa capacidad para actuar, pero no actuar desordenadamente, sino que actuar con inteligencia, pensando lo que hacemos. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente, no partecita de la esperanza, sino que pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. La gracia ya la tenemos, pero esa gracia que recibimos, ese perdón de Dios no merecido, ya lo tenemos, pero se va a completar cuando Jesucristo venga. Por eso dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. ¿Quién los llamó? ¿Quién los llamó? Acá dice, sean santos, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. ¿Quién los llamó? Jesucristo, exactamente, Él nos llamó. El Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo la escuchamos para darnos cuenta que necesitábamos de Cristo. Y como Él es santo, nosotros también somos, ¿qué? Santos. Amén. Así que, hermanos, se pueden sentar. Hermanos, una de las cosas que les quería comentar antes de empezar con la introducción de lo que vamos a ver ahora, es esto. No tengan miedo de obedecer a Dios. Repítanlo conmigo. No tengo miedo de obedecer a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el hermano nos estaba hablando, José, acerca de en los momentos en que nos falta dinero, tenemos poco dinero, tenemos que sacar un préstamo obligatoriamente, que en algún momento todo lo hemos hecho para poder adquirir algo que necesitamos y no teníamos el dinero en ese momento, sacamos un préstamo inteligentemente, pensando bien lo que estamos haciendo. Y puede ser que eso nos haga replantearnos en obedecer a Dios en lo que es el diezmo y la ofrenda. ¿Por qué? Porque como estoy sacando un préstamo porque me falta dinero,
puedo pensar, bueno, ¿y qué hago ahora con el diezmo? Si me falta dinero, encima tengo que poner el diezmo. No tengan miedo de poner el diezmo, aunque la plata no lleguen con el dinero a fin de mes. No tengan miedo. No hagan ese cálculo matemático satánico que nos hace desobedecer a Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque más de ustedes saben perfectamente bien que en un tiempo en que mi esposa y yo y mi familia, con nuestras hijas pequeñas, estábamos pasando por un momento de mucha estrechez económica, porque lo he dicho muchas veces, al día 5 del mes ya no teníamos dinero y teníamos que vivir 25 días más. Y nunca nos cuestionamos si darle el diezmo y las ofrendas a Dios, si hacerlo o no. Nunca nos lo cuestionamos. Porque sabíamos que en obedecer a Dios está la bendición y la prosperidad. ¿Ven lo que les estoy diciendo? Es más, yo les dije que en un momento orando al Señor para que su obra prospere, Dios me dijo claramente, Carlos, si querés que mi obra prospere ahora, te pido que dupliques el diezmo que me estás dando mensualmente. Pero Señor, no llego al día 5 y te tengo que diezmar más aún. No te equivocaste de Carlos, no sería otro Carlos. Y empecé a pulsear esto con el Señor. Y le doy gracias a Dios por mi señora, porque ella percibe lo espiritual. Yo le digo, mirá, ella no estaba orando conmigo en ese momento, le digo, Luz, mirá, el Señor me dijo algo. ¿Y qué te dijo? Me dijo que dupliquemos el diezmo. O sea, que diezmemos el 20% de nuestros ingresos. Y ambos sabíamos en la situación económica en que estábamos. Y ella me pregunta a mí, me dice, ¿estás seguro que te habló el Señor? Y digo, sí, yo creo que sí. Estaba en comunión con Él, en oración, pidiéndole que los recursos para que la predicación de la palabra y todo lo que hace a la iglesia progrese, y Él me dijo que duplique los diezmos. Y así lo hicimos, así lo hicimos. Teníamos una escasez de dinero muy grande, pero todo el dinero que entraba era para, entre otras cosas, diezmo y ofrenda, duplicado. ¿Y qué pasó? ¿Qué habrá pasado? Cric, cric. Yo no sé cómo fue, qué artilugio en los temas finanzas y economía. Dios es una estratega excelente porque Él es dueño de todo. Y nos fue sosteniendo en ese tiempo de estrechez, nos fue sosteniendo, hasta que pudimos salir de esa estrechez económica, pagar un montón de deudas que teníamos, que no eran de préstamos, sino que malos negocios que yo había hecho, y nos sacó a flote. Y quiero que me entiendan, hermanos, espiritualmente hablando, porque yo quiero honrar y glorificar a Dios. Y a veces temo decirlo, temo decirlo. Pero él sentí de parte del Señor, y no sé por qué esto que les voy a decir, pero él me dijo en ese momento, yo te voy a proveer con 5 distintos recursos económicos que van a llegar a tu casa. 5 fuentes de las cuales Dios me iba a proveer dinero a mi casa. Y así lo hizo. No fueron cosas que yo busqué, no fueron cosas que yo
me desgarré las vestiduras para trabajar más y buscar oportunidades en negocios y financiar. Nada. Yo era un laburante como cualquiera de ustedes, soy. No fui programando algo que decía, bueno, acá tengo una empresa, acá tengo esto, acá tengo el otro. Dios lo armó. Dios lo armó. Y yo lo que quiero resaltar es cómo Dios responde ante la fidelidad de un hijo o de una hija de Dios. Es extraordinario. Nosotros sumamos, pero Dios multiplica. Por eso no le tengan miedo en obedecerle a Dios en lo que Él nos pide. Ahora estamos hablando específicamente del dinero, pero no le regateen a Dios nada de la vida y las cosas que Dios les pide. Si Dios les pide oren. Si Dios les pide lean la palabra. Dios les pide vivan en santidad. Dios les pide mira todo esto, desechalo porque no te va a bendecir. Deséchenlo. Háganlo. Prueben a Dios si quieren, porque Dios no le teme a la prueba. Y vean lo grandioso que Él es. Y lo fiel que Él es. ¿Cómo lo hace? No lo sé. A veces las circunstancias son tan negativas que pensamos que cómo Dios va, en nuestro país, por ejemplo, ahora cómo va a cambiar este enjambre de tantas cosas raras que tenemos. ¿Quién nos va a sacar de esto? Pero oremos, clamemos a Dios, prediquemos a Cristo y Dios nos va a sorprender. Así que seamos fieles a Él. No le tengamos miedo a las cosas que Él nos pide. Si Él te pide perdonar a alguien porque alguien te ofendió, te lastimó, lo que sea, perdoná, estás obedeciendo a Dios. Y nunca nos parecemos tanto a Dios como cuando perdonamos a alguien. Si somos hechos a imagen de Dios, Dios perdonó al pecador no mereciendo el perdón, entonces ahí nos estamos pareciendo a nuestro Padre Celestial. Porque estamos perdonando como Él perdonó. A veces somos el ofendido, sí, pero tenemos que perdonar. Es lo que nuestro Padre nos enseña. Así que no le tengan miedo a obedecer a Dios. Háganlo, juéguense, confíen, tengan fe. Pónganse de pie. Sí, Señor. Sí, Señor. Padre, yo te doy las gracias ahora, porque sé que hay personas a quienes les has quitado una duda de sus corazones en esta hora. Dudas de distinta índole con respecto a ti, Señor, en cuanto a serle fiel, a cumplir lo que vos nos pedís, sabiendo de que vamos a ser grandemente bendecidos. Señor, sabemos que muchas veces nos haces caminar casi por una cuerda floja para ver hasta dónde confiamos en ti. No porque vos no sepas en cuánto confiamos en ti, sino porque a veces nosotros no estamos seguros de confiar y de poner nuestra fe en ti y a ver que estamos en esa cuerda floja y tu mano poderosa nos sostiene y nos guía y nos damos cuenta de que tenemos ese Dios poderoso a nuestro lado y no debemos dudar nunca de Él. Desciende, Espíritu Santo, en este lugar. Anima los corazones, alienta los corazones. Fortalece al que está con los brazos caídos por alguna circunstancia que está pasando, fortalécelo. Hacelo, Señor. Y te ruego que esos momentos en nuestras vidas donde nos mostrás cosas extraordinarias, inesperadas, que nos muestran tu amor, tu gracia, porque necesitamos esas demostraciones a medida que vamos caminando. Y que nos demos cuenta que es la obra divina. Que nos demos cuenta muchas veces que Dios nos pone en situaciones difíciles de pobreza, de angustia, de no saber dónde ir para que
miremos al cielo, miremos a Dios y ahí busquemos la dirección y la ayuda que necesitamos. Ayúdanos, Jesús. Sorpréndenos en esta mañana, Dios. Aliéntanos a seguir adelante, Padre. No nos importa lo que está pasando económicamente en este país. No te importe eso. Sé que es importante, mucha gente está sufriendo. Pero poné la mirada en Cristo Jesús. Poné la mirada en Él, que es donde vas a tener la ayuda concreta y específica. Dios es el ser que mejor conoce las necesidades que tenemos. Nadie puede llegar a conocer en detalle lo que está necesitando tu corazón. Vos se lo podrás contar a alguien, podrás confiar en tu papá, tu mamá, tu esposa, tu esposo, un amigo, y le expresás lo que hay en tu corazón. Pero ellos nunca van a entender lo que realmente siente un corazón que está languideciente, está necesitado, está entristecido. Nadie lo va a poder conocer como Dios lo conoce. Por eso Él trae la solución específica y concreta que te va a traer alivio y descanso. Solo Él, solo Cristo, solo el Espíritu Santo descendiendo como un manto de amor y misericordia sobre cada uno de nosotros, diciéndonos: hija, hijo, seguí adelante que yo estoy contigo. Seguí adelante, no te detengas. Trabajá, hacé el día a día de cada día, pero hacelo conmigo. Hacelo, Dios. Gracias, Padre. Te bendecimos y te honramos. Y a ti sea toda la honra y la gloria, porque te lo mereces, de corazones que te han conocido. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te bendecimos, Dios nuestro, te bendecimos. Hermanos, pueden tomar asiento. Esta parte de la Biblia que hemos leído es una parte del capítulo 1 que habíamos visto desde el principio algo, ahora vamos a ver algo más. Pedro lo está escribiendo en un momento que había personas que estaban sufriendo y estaban penando mucho porque estaban siendo perseguidas y ridiculizadas porque ellos creían, amaban y pregonaban y predicaban a Cristo Jesús como el Salvador de sus vidas. En todo el imperio romano los creyentes estaban siendo salvajemente perseguidos. Tanto que habían tenido que salir de sus casas corriendo y ahí perdieron sus hogares, perdieron su dinero, perdieron su trabajo. Yo pensaba qué complicado es, vieron, muchos de nosotros tenemos experiencia en esto. Yo cuando llegué en una época a un país extranjero donde nunca había vivido y una de las cosas que me preocupaba era de qué me voy a mantener. Iba a ir a estudiar. Y de alguna manera yo tenía económicamente que sostenerme. ¿Qué será lo que me está esperando? Bueno, esta gente estaba sufriendo precisamente eso. Habían dejado a sus iglesias, sus amigos, sus compañeros, sus familiares, sus bienes, lo que estaban acostumbrados a comer, lo que estaban acostumbrados a recorrer. Vieron que lo de uno pesa, o sea, cuando uno está lejos de su país, las cosas que comen las añora, la gente que veía las extraña y todo ese sentimiento tan extraño que se le genera a uno que muchas veces hasta puede deprimir a alguien. Yo me acuerdo que nosotros teníamos enfrente de casa una vecina que había venido de Italia cuando después de la guerra, Segunda Guerra Mundial, que había visto tantos italianos que vinieron, yo soy descendiente de siciliano. Mi abuelo había venido acá por la guerra, lo habían traído porque era chiquito. Y me acuerdo que esta vecina de enfrente, después de 20, 25 años que volvió a Italia, en su pueblo vio todo tan cambiado, tan diferente, una vida
de tanto trajín y de tanta cuestión que se deprimió y volvió nuevamente a la Argentina deprimida, porque había encontrado su lugar de origen transformado. Las cosas que le pasan al ser humano, ¿no? Que muchas veces nos sorprenden. Y estos hermanos nuestros estaban viviendo en un ambiente donde las emociones muchas veces les jugaban en contra y estaban preocupados y estaban inquietos, no sabían de qué iban a trabajar. Esto generaba estrés, generaba incomodidades y no podían darle a los hijos realmente tal vez todo lo que querían. Y estaban pasando un momento de mucha dificultad, como por ahí podemos estar pasando nosotros. Algo de esto ya les había comentado la vez pasada. Ahora, ¿por qué se le persigue al hombre y a la mujer que ama a Dios en tantos lugares y en tantos países? ¿Qué genera eso? ¿O qué los induce a actuar de esa manera? Saben que la gente en esta época donde el apóstol Pedro le estaba escribiendo a estos hermanos que habían migrado a distintas provincias romanas donde podían estar más tranquilos, la gente estaba dispuesta a oír sobre la salvación, como seguramente ustedes cuando le dicen algo, me es importante que sea salvo, sí, puede ser. Aceptan también cuando uno les habla de esperanza, porque ¿quién no quiere esperanza? Les hablan acerca de tener una vida en Cristo, porque sí, puede ser, me gustaría tener una vida en Cristo. Bueno, para eso tenés que arrepentirte de tus pecados. Ahí se pudrió todo. Ya no quieren saber más nada. Le tenés que entregar a Cristo tu corazón. Menos, olvídate, ¿qué corazón? El corazón es mío. Y yo hago lo que quiero. Y es lo que le estaba pasando a estos hombres y mujeres cuando hablaban de Cristo y estaban tan cerquita después de la resurrección de Cristo que uno pensaría por ahí hay una dinámica de evangelización que por supuesto se estaba dando, pero en ese pueblo, en Roma, donde estaban ellos, estaba sucediendo esto y por eso estaban en contra de ellos, porque le estaban proponiendo cosas que no podían, no querían llegar a hacer. Y hermanos, esto pasó en todas las épocas de la historia del hombre. Un acercamiento, un roce con las cosas de Dios, un acercamiento superficial, un entendimiento, puede ser, pero compromiso no. Compromiso no. Y por eso esta gente estaba en contra de los creyentes y tenían que huir. Pero eran hombres y mujeres que conocían a Dios, pero necesitaban fuertemente una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra que los direccione con seguridad hacia dónde tenían que ir. Pero ¿cómo lo hace uno esto? ¿Les pasó alguna vez que piensan, ¿cómo puedo llegar a esta persona, por ejemplo, que tiene una vida económica tan holgada, tan tranquila, que cómo le llego? Parece que como que no necesita nada. O en el otro extremo que necesita todo. ¿Cómo le llegamos a esas personas? Estos hermanos a los cuales Pedro le escribe ya conocían a Dios. Ellos habían transitado el camino de la salvación y de la santidad, pero en estos momentos de sufrimiento, de persecución, de prueba, de tentación ante el pecado, de la debilidad que puede tener el alma, de un hábito que no podemos dejar, que sabemos nos hace daño, ¿de dónde sacamos fuerzas? Bueno, habíamos visto la semana pasada, hermanos y hermanas, que ese hombre, esa mujer que ha conocido a Dios y está pasando por una situación de esta, debe saber y aceptar que es salva. Esto es algo que de lo cual no podemos dudar. Y yo cuando conozco a una persona le pregunto, ¿tenés seguridad de tu salvación? Es lo primero que le pregunto, porque si no tienes seguridad de la salvación, bueno, hablemoslo, porque tenés que tener seguridad. Si no, ¿para qué te sirve la religión? ¿Para qué decís que vas a la iglesia si no resolvió tu problema
de la vida eterna. No tiene sentido. ¿Saben qué feo debe ser para alguien que es religioso, que vaya a la iglesia seguido y llegue al cielo y se encuentre con el infierno porque fue religioso, no fue creyente, no fue salvo? ¡Qué dramático! Debe ser una experiencia así. ¡Qué frustración! Aparte no puede hacer nada. Si está frustrado, está hecho un ocho, muerto. Nos va a traer mucho aliento y mucha esperanza saber y aceptar, porque no solo hay que saber, sino que aceptar que somos salvos. Estar plenamente seguro de que estamos bajo el cuidado de Dios. A medida que voy caminando en la vida, hermanos, y ya he caminado bastante, me asombra de que todo está bajo el control divino, bajo el control de Dios. Es extraordinario. Cualquier cosa que te pueda pasar está bajo el control de Dios. Estos hermanos estaban sufriendo una situación que los sorprendió tremendamente, pero acá el apóstol Pedro le está diciendo, está bajo el cuidado de Dios. Y también estar seguro de que estamos bajo el amor de Dios. El que ama no permite que a alguien le pase algo sin que, si le pasa, ese que lo ama va a estar al lado para ayudarlo. Es así. Pero Pablo sigue instándolos y recordándoles acerca de la misericordia de Dios, que Dios los había hecho nacer de nuevo a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que tengan una esperanza viva, crean en la gracia de Dios y reciban la herencia que está preparada para los hijos de Dios, guardada por Dios para cada uno de nosotros. Ahí vamos a recibir la avalancha de todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Hoy nos bendice, pero prepara la mochila para cuando estemos con Él. Va a ser extraordinario. Les recordaba y les predicaba de la salvación mediante la gracia y la gracia de Dios hacia el ser humano. Pero Pablo habría proclamado las maravillas y la grandeza de la salvación a estos creyentes, pero él detecta que necesitaban algo más. La salvación primero. Ahí está nuestra referencia de ser hombres y mujeres salvos. Pero cuando estamos enfrentando pruebas y situaciones en la vida, cuando nos sentimos bombardeados por la tentación o la duda, hábitos que no podemos abandonar, no basta con solamente tener los ojos puestos en la salvación. ¿Por qué? Porque debemos actuar. Actúen con inteligencia, habíamos leído recién, ¿se da cuenta? Hay algo que tenemos que hacer para avanzar en la vida de las cosas que vienen, malas y buenas, rechazar las malas, superarlas y hacer lo bueno cada vez más. Debemos actuar, debemos dedicar nuestras vidas a Dios y tener nuestras mentes preparadas, la mente preparada, y debemos concentrarnos y prestar atención. Hoy les propongo prestar atención a 3 cosas que están acá en lo que acabamos de leer. Concentrarnos en la gracia y la salvación de Dios. Concentrarnos en la obediencia a Dios, es lo que más le cuesta al creyente, obedecer a Dios. Y concentrarnos en la santidad, vivir en pureza. Sabemos que la gracia es el favor de Dios derramado sobre nosotros sin que lo merezcamos, ¿no? Es un regalo inmerecido. A veces el regalo es más grande cuando amamos a alguien mucho y más chiquitito cuando no tanto. Dios derrama su amor sobre el hombre, sea cual fuera, y lo hace de una manera asombrosa, milagrosa, para que todos seamos salvos. Y para eso le envía a su Hijo, eso ya lo sabemos, Él ha enviado a su Hijo al mundo para tomar todas nuestras transgresiones sobre sí y cargar el juicio que teníamos de condenación sobre nosotros, lo cargó sobre Él. Esta es la gracia de Dios para con nosotros.
Pero tenemos que admitir algo crítico. Escúchenme ahora lo que les voy a decir. Todavía no estamos en el cielo. Si están acá, hermanos queridos, es porque todavía no llegaron al cielo. Yo diría amén. Todavía tengo un tiempo más acá. No llegaron al cielo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros sabemos que si bien somos salvos, no somos salvos de la presencia del pecado y de los efectos de un mundo caído, que a través de Satanás trata de tirarnos abajo, debilitar nuestra fe, traernos problemas. Todavía vivimos en este mundo de mal y de corrupción. Por eso tenemos que estar atentos y concentrarnos, porque en el cielo no vamos a necesitar concentrarnos, va a ser todo natural, va a ser todo espiritual. Ahí vamos a tener en esa venida de nuestro Señor Jesucristo algo extraordinario que ni nos imaginamos lo maravilloso que va a ser. Algún día seremos librados de todo este mundo, pero Cristo vendrá, Él llegará. Pero debemos preocuparnos ahora de poder cumplir con lo necesario para, a través de la historia, nuestra historia, poder llegar cuando venga nuestro Señor Jesucristo y estar en presencia de Él. Por eso, primera de Pedro 13:1 dice, dispónganse para actuar con inteligencia. Y después dice, tengan dominio propio. Si leo otra versión, ahí está una de las versiones. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio o el dominio propio. ¿Me van siguiendo? Y por las dudas, que es muy popular la versión Reina Valera, leo la versión Reina Valera que dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. En lugar de decir, dispónganse para actuar con inteligencia, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque los hombres de la época de Pedro iban a entender mejor si les dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento que si les hubiese dicho dispónganse para actuar con inteligencia. Por eso lo escribió así. ¿Para qué nos complicó la historia? No. Él estaba hablando a hombres y mujeres de su época. ¿Y qué quiere decir ceñir los lomos? Bueno, lo han escuchado muchos alguna vez, que en esa época se usaba túnica y en el medio de la túnica se la agarraban con un cinturón. Cuando tenían que trabajar, y la túnica era larga por supuesto, y querían trabajar, trabajaban mucho en el campo, trabajaban mucho con los animales y demás, recogían se ceñían esa túnica, se la enganchaban en el cinturón y ahí se podían mover con libertad. ¿Qué significa esto? Esto significa que hay que reunir todos nuestros pensamientos que están sueltos navegando por ahí. Que seamos conscientes e inteligentes de poder pensar con capacidad de tal manera que podamos aprovechar al máximo el concentrarnos y enfocarnos nuestra atención en nuestro Señor Jesucristo. O sea que tenemos que tener cuidado con esos pensamientos que nos llevan a saber que vamos a desobedecerle a Dios. Tenemos que eliminarlos. La Escritura nos advierte muy bien a través de Filipenses 4:8, dice, por lo último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero. Ahí tenemos que concentrar nuestra mente. Consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin,
todo lo que sea excelente y merezca elogio. Miren el esfuerzo que tenemos que hacer para esto. Porque no es fácil conducirse en un camino de excelencia. Algunos dicen que este versículo describe a la persona de Cristo, describe a las características y el carácter de Cristo, porque Él es un hombre verdadero, es respetable, Él nunca pecó, es justo, puro, amable, admirable. Y eso es a lo que el apóstol Pedro acá está animándole a su gente, a su congregación en ese momento y ahora a nosotros, para que no permitamos pensamientos que nos lleven a la deriva, nos hagan perder el foco de aquello en que hemos creído. No debemos permitir pensamientos que bajen nuestra moral y que bajen nuestra fibra espiritual, nuestra fe. No los permitamos. Y ahí tenemos que seleccionar nuestros pensamientos. 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Hoy la lucha que estamos lamentablemente en Ucrania, esas no son las herramientas del cristiano. Los misiles, los cohetes, los aviones, no son. Parecerán muy poderosos, pero más poderosos son nuestras herramientas para batallar. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y todas las fortalezas, todas las estructuras que se oponen a Dios que tenemos en nuestra mente, son derribadas por Dios cuando se lo permitimos. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahí los que se burlan de Dios tienen esos argumentos de altivez, como que no necesitan provisión de nadie, ayuda de nadie, ellos creen en lo que quieren y es un conocimiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Cómo podemos hacer eso? Llevar nuestros pensamientos sujetos a Cristo. Y bueno, yo tengo que referenciarme con lo que Cristo piensa. De la manera que Él piensa y Él actúa, yo pienso y actúo de acuerdo a su palabra. No llevar un pensamiento cautivo a Cristo, yo hago lo que me parece, le guste a Cristo o no. Tengo que sacar un préstamo, lo saco, lo puedo pagar o no. En fin, cosas que uno hace sin tener en cuenta a Dios, sin tener el cuidado necesario para que no tengamos después ninguna dificultad. La verdadera guerra del creyente es espiritual y mental, pensamientos, cómo pienso, cómo actúo, cómo trato mi mente cuando está pensando. Por lo tanto, el creyente debe, fíjense, despojarse de imaginaciones. ¿No les pasa que a veces pasan por su mente imaginaciones que son totalmente irreales? Por ejemplo, tenerle miedo a que pase algo fatalista en sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar algo fatal? ¿No les ha pasado? Y por ahí imaginaciones de lujuria, imaginaciones de riquezas que nunca vamos a alcanzar, pero los que ven que no la pueden alcanzar, roban y hacen algo para alcanzarla, estafan para alcanzarla. Imaginan que pueden llegar y ven, muera quien muera en el camino, tratan de alcanzarlo. Debemos despojarnos de toda idea o pensamiento que se exalte a sí mismo contra el conocimiento de Dios. Él es nuestra referencia. Y tratar de captar todo pensamiento consciente a la obediencia de Cristo. Yo intencionalmente pienso de acuerdo a la voluntad de Dios. Intencionalmente.
No dejo mis pensamientos dando vuelta por ahí. Bueno, si sale, sale, si no sale, no sale. Y en Efesios capítulo 4 dice que se les enseñó a que ser renovados en la actitud de su mente, no estancarse, no atrasarse en la manera de pensar y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Ya somos nuevas criaturas creadas a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ahora espero que caten lo que sigue, porque quería hablarles un poco acerca de los pensamientos. No soy psicólogo, gracias a Dios. Bendigo a los psicólogos. Tengo muchos amigos que lo son. Pero, ¿qué es un pensamiento? Cuando hablamos de pensar, nos referimos a un proceso mental, ¿verdad? ¿Sí? Díganme que sí. Es así, es un proceso mental a través del cual las personas podemos crear, podemos planificar, podemos regular las cosas, podemos desarrollar ideas acerca de nosotros mismos y también acerca del entorno donde estamos. ¿Sí? El pensamiento es una cualidad humana que todos tenemos. Y fíjense qué interesante. Según distintas publicaciones, a lo largo del día somos capaces de crear aproximadamente 60.000 pensamientos. 60.000. Así que si te preguntabas por qué cuando llegaban las 11 de la noche, después de cenar ibas a la cama, no doy más, estuve 60.000 pensamientos, no doy más en la cabeza. Fíjense. 60.000 pensamientos, alguien los calculó, no sé cómo, pero 60.000 pensamientos. Ahora fíjense, de estos 60.000 pensamientos, 95 surgen de una forma automática, espontánea. Tengo que cocinar, tengo que ir para acá, tengo que ir para allá, los nenes están por venir, mi esposo viene y no hice el arroz, ¡ay, me mata! Un montón de cosas pensamos. Tengo que estudiar la facultad y automáticamente tanto pensamos y estamos sentados, miren, a veces oramos y pensamos en otra cosa. ¿Les pasó? Sí. Y nos distrae, la mente es tan activa, tan ebulliciosa que, bueno, pensamos todo el día. Pero yo no sé si esto será cierto o no, lo tiro, ¿no? Pero estudiando en esto y publicaciones que hay, de esos 60.000 pensamientos aproximadamente o como máximo que uno tiene, el mayor porcentaje son pensamientos negativos. El 80%, dice el autor, no tengo constancia de esto, pero dice el 80% son negativos. ¿Tenemos pensamientos negativos? Amén, pastor, es así. Es así. Negativo, sospecha, intriga, en fin, que soy esto, que soy el otro, que tendría que haber hecho esto y no lo otro. Y claro, el que escribe este tema está tratando con el tema de que como los pensamientos, lo que pensamos afectan nuestro cuerpo, cómo dejar de pensar negativamente para que nuestro cuerpo no se enferme tanto. Pero eso es al margen. Pero es una realidad que nuestros pensamientos forman como un mapa mental que junto con lo que creemos, acá viene la cuestión, junto con lo que creemos, los valores que tenemos, las reglas, la moral, la ética y toda la experiencia que traemos en la vida, vamos a estar pensando de una manera u otra. Síganme, por favor, por ahí esto es medio técnico, pero necesito para lo que quiero después. Existen diferentes tipos de pensamientos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, estoy hablando de religión, voy a pensar de una manera, pero si estoy haciendo un cálculo matemático de memoria, voy a pensar de otra manera. ¿Se entiende esto?
Y hay 9 distintos tipos de pensamientos. El pensamiento reflexivo, creativo, analítico, lógico, sistemático, analógico, creativo, deliberativo y práctico. ¿Para qué nos servirá esto? Fíjense en lo siguiente. Yo quiero detenerme un momentito, y lo necesitaba decirlo antes para lo que sigue. El pensamiento crítico, se puede decir que lo que hace el pensamiento crítico es enfrentarnos a la realidad en todas sus dimensiones, enfrentarnos a la realidad, cosa que a mucha gente le cuesta. Enfrentarse a la realidad, se esconde de la realidad y vive una vida irreal y toma decisiones equivocadas. ¿Me están siguiendo? Pero de esto deriva otra cosa que es importante, el pensamiento superficial. Este es el pensamiento crítico que yo uso precisamente para enfrentarme con la realidad si hago un pensamiento honesto. Pero tenemos tendencia a pensar superficialmente. Por lo general, el que piensa superficialmente se enfoca en lo que ve, no en lo que no ve. Ahora, fíjense la importancia que tiene lo que no se ve. Cuando uno planta un árbol, no empieza viendo el árbol, el tronco, las ramas, las hojas. ¿Se empieza por ahí? No. Se empieza por la raíz que no se ve. Para que haya un pensamiento crítico y lo podamos aprovechar en nuestro beneficio, tiene que tener fundamento. La persona que piensa superficialmente piensa en lo que ve y se queda con eso que vio y se olvidó de que sobre ese árbol hay una raíz que lo sostiene. Lo mismo una casa. ¿Me están siguiendo? Lo mismo una casa. Tiene que tener un buen fundamento. Nosotros como creyentes, para levantar nuestro hogar espiritual, necesitamos tener fundamento. Por lo tanto, hermanos, si tenés un pensamiento superficial que no te lleva a la raíz de los problemas, tenés que esforzarte para no ser superficial y ahondar en las cosas que realmente no se ven, que son las que van a sostener tu vida. Por eso insistimos tanto en estudiar la palabra de Dios y leerla. Por eso. Porque no vamos a tener el fundamento que me va a poder proyectar hacia adelante, y esa falta de fundamento, de raíz, cuando llegue la prueba, la complicación o el momento difícil, te va a hacer caer y te vas a alejar de Dios. Y esa era la preocupación que tenía Pedro, por eso le dice: piensen inteligentemente. Están pasando pruebas, pero la inteligencia no se las tocó nadie. Cuando uno pierde un trabajo es horrible, es malo. A mí me pasó en el año 2000 cuando hubo ese debacle económico y me echaron de la empresa donde estaba, gracias a Dios, porque Él tenía un propósito. Pero no me habían cortado los brazos, me habían sacado el trabajo, pero no los brazos, ni la inteligencia. Yo podía trabajar, podía buscar otro trabajo. ¿Qué me voy a andar llorando por lo que hicieron y me dejaron sin laburo? Las manos las tengo, la mente la tengo. Puedo avanzar y progresar. Y seguro que lo que vino fue mejor de lo que habría tenido si me quedaba en ese lugar. Por eso debemos abandonar ese pensamiento, si es que lo tenés, ese pensamiento superficial, porque no te permite crecer. Está el pensamiento analítico, permítame que diga algo breve. La palabra misma lo dice en 1 Corintios 12:28, dice: cada uno examínese a sí mismo. ¿Qué es eso? Un pensamiento analítico. Yo me comparo y veo si estoy de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora vamos a tomar la cena. ¿Hay algo que Dios me está reclamando porque no he cumplido, no le he pedido perdón? Le pedís perdón.
Y ese examen analítico, cada uno examínese, va a hacer que uno pueda estar en comunión con Dios y poder disfrutar de la cena en esta mañana. Y después está el pensamiento deliberativo. Les digo unos poquitos que me ayudan. Este tipo de pensamiento se refiere al modo en que tienen las personas de tomar sus decisiones. ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Arrebatadamente? ¿Impulsivamente? ¿Así tomas las decisiones? Tenemos que ser deliberativos. Las decisiones que pueden llegar a tomar una persona no se hacen a partir de una lógica, se hacen a partir de la lógica, el cálculo, el razonamiento, pero también tiene un fundamento de ciertos criterios. Síganme, por favor. Normas establecidas, y en el caso nuestro precisamente es la palabra de Dios. Ese debe ser el fundamento para la deliberación de lo que yo tengo que proyectar o hacer. Espero que me entiendan, hermanos, porque yo decía, me estoy metiendo en un brete acá. Pero, ¿qué dije? Tengo gente inteligente enfrente. Gloria a Dios por eso. Ahora, fíjense lo que dice Mateo 7:24. Acá Jesús le estaba hablando a los discípulos y fíjense el fundamento, lo deliberativo de lo que Jesús me está ayudando acá a explicarle. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es ¿qué? Sabio. ¿Qué es un sabio? El que sabe cómo proceder y cómo hacer las cosas. Jesús dijo con toda claridad, todo el que escucha mi enseñanza, todo el que escucha mi palabra y la sigue, o sea, la pone en práctica, es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Tuvo fundamento y por eso actuó sabiamente. Y después está, por último, el pensamiento práctico. Porque yo puedo hacer toda una deliberación, todo un pensamiento analítico, tener todo en claro, pero si no lo pongo en práctica, en vano hice todo ese proceso para ver qué tenía que hacer, qué tenía que resolver. El pensamiento práctico es un tipo de razonamiento que se encarga de aplicar los conocimientos adquiridos de una manera simplificada, simple. ¿Qué me dijo Dios? No maldigas. ¿Qué te dijo Dios? Perdona. ¿Qué te dijo Dios? Trabaja. ¿Qué te dijo Dios? Busca a mi hijo. Simple. Yo analicé, deliberé con el Señor, con su palabra, conmigo, a veces con alguien que me puede ayudar, y me di cuenta, sí, esto lo tengo que corregir. Yo me acuerdo que en un momento, como pareja, con mi esposa, años atrás, teníamos un problema serio que resolver. Ya éramos creyentes, ya conocíamos a Dios, vimos que necesitábamos una ayuda de parte de nuestro pastor en ese momento, hace mucho tiempo atrás, porque queríamos poner en práctica todo lo que estábamos viendo que nos estaba pasando y corregir lo que había que corregir. Entonces está el pensamiento práctico que desarrolla y lleva a cabo lo que junto con Dios y alguien que lo pudo haber ayudado ha resuelto, va y lo hace. No te quedes con la intención. Porque de intenciones estamos llenos, todo el mundo está lleno de intenciones. Si no escuchan a un político hablar, todas las intenciones bellas, específicas y maravillosas que tiene. Pero son intenciones. Y tenemos que llevar a la práctica lo que hemos aprendido y lo que hemos pensado. Qué importante que es esto. Bueno, el mensaje sigue, pero lo que el Señor acá nos ha dicho, también que debemos tener dominio propio, ser sobrios y por último, tener esperanza, pero eso lo dejo para otro momento, voy a cortar acá el mensaje. Hermanos,
Lo que les estoy diciendo con esto es que tenemos todas las herramientas en nuestras manos para tener éxito en nuestra vida espiritual, emocional, laboral, relacional. Tenemos todos los elementos en nuestras manos. Es utilizarlos, es utilizar la inteligencia. Para eso Dios nos dio inteligencia. Yo lamento mucho cuando las personas veo que están pensando en tantas cosas que no conducen a nada, hermanos que con pensamientos y maneras de conducirse que no progresan nunca, están estancados. Pero ordenando y viendo la manera de pensar que nos conviene, cuánto beneficio nos trae y cómo podemos crecer. Ponete de pie ahí donde estás, cerrá tus ojitos. Nos vamos a preparar ahora para tomar la cena. No sé en qué área de tu vida el Señor te ha hablado. Yo lo que sí estoy seguro es que el Señor te habló. Y por eso te damos las gracias, Padre Celestial. Te damos las gracias. Y ayúdanos en esto, Señor, que sabemos que valorás muchísimo, Señor, que nos despojemos de toda imaginación y todo pensamiento, Señor, que nos conduce al error. Líbranos de eso. Ayúdanos realmente a seguir el consejo que nos das a través de tu palabra, Señor, de considerar lo verdadero, abrazarlo en todos los órdenes de nuestra vida. Te rogamos, Señor mío, que nos ayudes a ser puros, a actuar con justicia. Ayúdanos a ser amables, que muchas veces el trato que recibimos o que podemos darle a otro le hace daño, no es bueno. Y qué sanadora es la amabilidad, Señor, el buen trato. Y ayúdanos, Señor, a todo lo que tiene admiración. Tu persona, Dios, merece toda nuestra admiración. Lo que Cristo hizo en la cruz, que ahora vamos a recordar, merece toda nuestra admiración. Te elogiamos, Jesucristo, por lo que has hecho. Te elogiamos. Por eso, Dios, toma control y dominio de nuestra mente. Queremos, Padre Celestial, llevar todo pensamiento sujeto a nuestro Señor Jesucristo. Y danos la capacidad de entender tu palabra, que tu palabra nos sea revelada, para que nos podamos despejar de todos esos pensamientos que están conduciéndonos por el mal camino. Cuando estamos debilitados es cuando más tenemos que cuidarnos de conducirnos por el camino que Dios ha determinado. Ayúdanos, Dios. Reconocemos que somos hombres y mujeres débiles, que necesitamos esa ayuda incondicional que viene de ti, Dios. Gracias, Padre. Gracias porque tenemos un fundamento poderoso a través de tu palabra y a través del conocimiento personal de ti, Señor. Yo te ruego, Padre, que cada día que nos acercamos a ti, queremos que los cielos se abran en el momento que vamos a leer tu palabra, Dios. Nos reveles esa palabra más allá de la letra leída. Entendimiento sobrenatural
de lo que nos querés decir. Y Señor, ayúdanos a concentrarnos en la gracia y la salvación que nos has dado. Ayúdanos, Señor, porque muchas cosas pueden llegar a andar mal. Muchas cosas nos pueden lastimar. Decisiones que nos pueden llevar a momentos complejos y tristes. Pero Padre, cuando nos encontramos y recordamos la gracia que has derramado sobre nosotros, sin merecerla, te hemos dejado de lado tantas veces. Hemos dudado de ti. Nos hemos resistido y te hemos rechazado más de una vez. Y aún así tu amor estuvo intacto, disponible para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en obedecerte a ti. Qué maravilloso es el cielo. No sé, digo, se viste de gala cada vez que obedecemos a nuestro Dios. Y sobre todo cuando esa obediencia cuesta, es difícil, requiere esfuerzo. Y ahí te robamos una sonrisa. Ahí está mi hijo, una vez más, mi hija, una vez más, obedeciéndome a mí. Y Padre, no tengamos en menos la santidad. En esta época donde siempre lo ha habido, pero parece que como que la inmoralidad se ha desatado, se ha liberado, la falta de ética, actos de injusticia, lo vemos por todos lados, Señor. Pero ahí tenemos que concentrarnos en la santidad, en la pureza. Ayúdanos a eso. Ayúdanos a desechar todo pensamiento que nos hace sentir mal, Señor. Padre, queremos obedecerte. Amamos obedecerte. Nos gusta obedecerte. Y vivir en pureza, Dios. Qué desafío maravilloso. Cuando pensamos en que hemos caminado y hecho cosas tan opuestas a tu voluntad, y cuando llega el Espíritu Santo a nosotros, de repente queremos cambiar y obrar de acuerdo a nuestro Dios. Que nada nos detenga, Padre Celestial. Que nada nos detenga. Hermanos, si le encontrás algún sentido a lo que Dios te ha hablado hoy, yo quiero que levantes tu mano. Primero, en señal de gratitud. Y segundo, en señal de compromiso. Yo me comprometo hoy con Dios y con su palabra. Me comprometo. Y me comprometo a concentrar mis pensamientos en todo aquello que tiene valor y sentido. A concentrarme en todos los beneficios que Dios tiene para alguien, para esa persona que decidió seguir a Cristo. No lo sigas de lejos, seguilo cara a cara. Sí, Señor. Y hace un compromiso de obediencia en esta hora. Por ahí estás pensando, pero Señor, me estás pidiendo demasiado. No sé si voy a poder.
Y Jesucristo te dice, si yo te pido demasiado, ten en cuenta que yo te di todo para que salgas adelante triunfante. Llénanos de ti, Espíritu Santo, ahora. Recibe, iglesia, ahora. Recibe la bendición de Dios. Recibe, iglesia, la llenura del Espíritu Santo. Abrí tu corazón, no seas indiferente a esto que te estoy diciendo. Abrí tu corazón. Recibe el consejo divino. Recibe la llenura del Espíritu Santo renovada sobre tu vida. Y así vas a poder triunfar y tener éxito. Gracias, Señor. Gracias porque has renovado nuestra mente hoy, Señor. Gracias porque le has dado sentido una vez más a poder esforzarme en pensar de la manera inteligente que tu palabra me enseña y me propone. Padre, y si hay alguien que aún no te conoce en este lugar, quiero bendecirlo. Y no puedo dejar de proponerle a esa mujer, ese varón, que en esta hora tome la decisión de rendir su vida a Cristo y tener un encuentro cara a cara con el Señor Jesús. Dice la palabra que todos somos pecadores, todos, no hay justo ni aun uno. Aunque lo busques, no lo encontrarás, porque no existe. El único hombre que habitó la tierra en plena pureza y santidad fue Jesucristo. Fuera de Él no hay nadie. Por eso vos y yo somos pecadores. Y es el pecado el que nos aleja de Dios. Es el pecado que me impide tener una relación con Dios. Por eso vino Jesucristo, ese puente divino, que a través de la muerte en la cruz y su resurrección hizo ese puente de gloria para que hoy podamos tener acceso a Dios. Es a través de Él. Hombres y mujeres han tratado de buscar otra alternativa para llegar a Dios, otra alternativa para tener paz, otra alternativa para decir ahora sí estoy tranquilo y tengo paz, y no la encontraron. Pregúntale a los millonarios que no conocen a Cristo a ver si están felices con su vida. Es Cristo el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que viene a mí no lo rechazaré, dice la palabra. Por eso, si no tenés seguridad de tu salvación o nunca tuviste un encuentro con Cristo Jesús de Nazaret, dice la palabra que confesando lo que sale del corazón es que se lleva a Cristo. Decile así, iglesia. Decile así al Señor para tener un encuentro con Él y ser salvo. Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia y darte gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu propuesta de tener un encuentro contigo. Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco que no tengo relación contigo aún. Y quiero conocerte. Creo que Cristo murió por mis pecados. Creo que Él se llevó mis transgresiones. Toda condenación que hay en mi vida, Él se la llevó a la cruz. Para que yo tenga la oportunidad de ser salvo. Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Dios. Te lo suplico. La sangre de Jesucristo, dice la palabra. Repitan, la sangre de Jesucristo, dice la palabra.
que me limpia de todo pecado. Límpiame con esa sangre preciosa derramada en la cruz. Y Dios anota mi nombre en el libro de la vida, para que cuando esté contigo en el cielo pueda decir: presente Dios, aquí estoy, gracias. Bendíceme Dios, ayúdame a crecer en el conocimiento de ti, ayúdame a entender tu palabra, háblame cada vez que me siente a leerla. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.